mayo de 2023, domingo de la Ascensión del Señor. Este domingo las lecturas están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Y el Evangelio está tomado de Mateo 28, del 16 al 20. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Escrito por el mismo autor, el prólogo de la obra que hoy escuchamos en la lectura pone en relación este libro, los Hechos, con el Evangelio de Lucas. En su decisión de relacionar ambas obras, el autor habla de los 40 días que separaron la resurrección del Señor de su subida al cielo. Este número 40 tiene honda raíz bíblica, puesto que 40 fueron los días que Moisés pasó en el monte Sinaí al recibir la ley. 40 fueron los años que el pueblo hebreo peregrinó por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. 40 también son los días que Elías peregrinó alimentado por el pan angélico. Y finalmente 40 días los que Jesús se retiró en ayuno y oración después de ser bautizado por Juan. Esta temporalidad inspiró la fiesta de la Ascensión que hoy celebramos. La Ascensión marca el inicio de un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia. Jesús desaparecerá físicamente y la misión de predicación e instauración del reino quedará ahora en manos de los discípulos y discípulas. Con las figuras de Enoc, Génesis 5:24, y de Elías, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Con estas dos figuras, Enoc y Elías, como trasfondo, Lucas nos cuenta la ascensión poniendo a Jesús elevándose al plano de la glorificación divina. Todo ello en medio de un diálogo con los discípulos en el que Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, nueva y permanente presencia de Jesús en el mundo, y los apóstoles siguen mostrando todavía su falta de comprensión aún después de la resurrección porque esperan la restauración política de Israel. A cambio de ello, Jesús los invitará a ser testigos suyos, abriéndoles la mirada a la misión que habrán de desarrollar hasta llegar a los últimos confines de la tierra. La observación de los dos varones vestidos de blanco que se acercan a corregir a los discípulos y los invitan a no seguir mirando al cielo, remarca la diferencia entre los dos relatos de la ascensión, el que está al final del Evangelio contra el que está al inicio del libro de los Hechos. En el primer caso, la ascensión es el broche de oro que cierra la actividad de Jesús. En el caso de nuestra primera lectura del libro de los Hechos, la ascensión es el inicio de una etapa en la que los discípulos habrán de dispersarse por el mundo, llevando la luz del Evangelio y el anuncio de la resurrección. También nosotros recordamos este domingo que somos testigos de Cristo. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. En el contexto de una acción de gracias que se dirige a Dios por el testimonio que los efesios han ofrecido al mundo, así lo recuerda Efesios 1, del 15 al 16, Pablo reconoce con gratitud el regalo de la fe y de la acción de Dios que permite que en la comunidad de Éfeso se experimente el amor fraterno. De esta acción de gracias se desprenden tres peticiones del apóstol: sabiduría, iluminación y conocimiento de la obra de salvación que se ha realizado en Cristo. La primera petición en el versículo 17, petición de sabiduría, implica una sabiduría que no equivale a una acumulación de conocimientos, ni es tampoco el fruto del esfuerzo humano. La sabiduría a la que se refiere el apóstol es una sabiduría que es don de Dios, para que podamos conocerlo y amarlo.
La segunda petición de iluminación en el versículo 18, aunque nuestra traducción pide la iluminación de la mente, esto ocurre porque el corazón es para los judíos la sede del conocimiento y de las decisiones, y no solamente la sede de los sentimientos, como es para nuestra cultura occidental. El corazón en la Biblia es el equivalente a corazón más cerebro de nuestro tiempo actual. Así que la iluminación que el autor pide para la comunidad de los Efesios es aquella que nos permite comprender a fondo la esperanza de la gloria a la que hemos sido llamados y tomar la decisión firme de ser coherentes con ese llamado. Los versículos del 19 al 21 hablan de la comprensión que se pide a Dios para penetrar el misterio de la acción de Dios en Cristo. El autor se vuelca entonces en una exposición que podríamos llamar cristológica. La resurrección de Jesús ha significado, sí, su victoria sobre la muerte, pero también el triunfo de Jesús, que sentado a la derecha del Padre queda por encima de todas las potestades angélicas. Este estar sentado a la derecha del Padre le confiere al misterio pascual una dimensión que es también eclesiológica. Es decir, Jesús es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Uno no puede dejar de escuchar en la última sección del pasaje el eco del Salmo 8, versículo 7. Dios ha puesto todo bajo los pies del ser humano. Pablo lleva a su culmen el mensaje del Salmo afirmando que Dios ha puesto todo a los pies de Cristo, que es el ser humano en plenitud. Por eso es el consumador de la salvación, una salvación que afecta no solo a los seres humanos, sino a la creación entera. Para nosotros esto es fuente de esperanza. Si seguimos el camino de Jesús, podremos aspirar a ser también nosotros divinizados. El Evangelio está tomado de Mateo 28, del 16 al 20. En solo 5 versículos, Mateo concluye su Evangelio con un potente mensaje que resume las principales ideas que ha desarrollado a lo largo de todos los capítulos. El encuentro del Maestro resucitado con los discípulos no se da en la ciudad de Jerusalén, como ocurre en la versión de Lucas, sino en la región de Galilea, en la región del inicio de la predicación. Hay en esta localización geográfica un mensaje para el lector. Se trata del lugar donde Jesús comenzó su ministerio, donde los discípulos escucharon directamente al Maestro, donde lo vieron hablar y actuar. Sí, es el lugar del amor primero. Jesús los congrega además en un monte, un sitio parecido a aquel desde el cual Dios se reveló a Israel en el monte Sinaí, o donde se asentaba la habitación de Dios, el templo, el monte Sión, o el lugar desde el cual Jesús proclamó su ley suprema para sus discípulos, monte de las bienaventuranzas, o finalmente el monte desde el cual se transfiguró para animar a los discípulos antes de la pasión, el monte Tabor. Cualquiera de estos montes a los que se refiera tiene este significado especial de revelación de Dios. Estos elementos simbólicos ya nos hablan de la trascendencia de este pasaje. Los 11 son ahora la representación para Mateo de la comunidad cristiana en su conjunto. Antes abandonaron a su maestro en el momento de dolor. Ahora ven cara a cara al resucitado, lo reconocen como Señor y quedan constituidos como sus testigos. Hay algunos que todavía dudan. El resultado es que la iglesia es presentada como la continuadora de la misión de Jesús a pesar de sus inseguridades humanas. El encargo, sin embargo, no se limitará ahora a anunciar la buena noticia del reino al pueblo judío. La misión que Jesús encomienda a sus discípulos ya no reconoce ninguna frontera. El anuncio del Evangelio ha de llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Este anuncio supera aquella propuesta inicial de Jesús que aparecía en Mateo 10:6 o en Mateo 15:24 y muestra cómo se va ampliando cada vez más la comprensión original del mesianismo de Jesús. El rito que acompañará la acción evangelizadora es el bautismo, un rito que consagra la vida de las personas usando una fórmula trinitaria. La verificación de la nueva vida que se recibe será la transformación de las vidas en la perspectiva del Evangelio. A eso se refiere la frase cumplir lo que Jesús nos ha mandado.
es decir, hacer de su estilo de vida la norma de quienes hoy nos llamamos discípulos y discípulas suyos. El bautismo es, por tanto, no solamente una elección gratuita, sino también una misión que hay que cumplir. Después de haber escuchado los comentarios, tomamos en nuestras manos de nuevo nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.